El tema es cultura y educación. Primero hay que aclarar el significado de la educación, porque muchos creen que esto es una finalidad. Y la educación es un proceso, un procedimiento, algo que está al servicio de. Está al servicio de que la persona se realice completamente en la verdad, en el bien y en la belleza. Para eso utiliza dos aspectos, dos dimensiones en donde se inserta cada persona. Por una parte tenemos la cultura, la enculturación, y por otra parte la sociedad, la socialización. Pues bien, vamos a versar en este primer aspecto cómo el hombre se realiza a través de la cultura. Por cierto, hay un libro de Jacinto Choza, La realización del hombre en la cultura, editorial Rial, que es aconsejable leerlo para profundizar en este cometido. Porque el hombre necesita de la cultura lo mismo que necesita desarrollar su yo ontológico, porque la cultura es la realización adecuada de su naturaleza. Hay estudios de ciencias empíricas, fenomenológicas, como Maslow, en donde desarrollan las diferentes dimensiones de esa realización. Y hay algunos suplementos que lo que hacen es decir el sentido de esa autorrealización. Tenemos desde el mismo Colbert, que dice que la religión es la máxima estancia donde el hombre se autorrealiza, hasta otros como Chesterton, también tenemos Spranger y otros, en donde ven que la importancia de la religión y todo. Pero estudiosos de la cultura, de diferentes áreas y corrientes antropológicas, nos dicen que la religión es el fermento y el fundamento de cada una de las culturas que existen. Pues bien, precisamente la enculturación es elemento básico sin la cual el hombre no se puede realizar. En este sentido, vemos que el hombre, al estar tomando los elementos de la cultura, se queda con los valores que esta cultura conlleva y entonces transforma lo que hay generando nuevos bienes. Un bien es cuando un elemento cultural que el hombre utiliza o inventa trae valores y entonces perfecciona la humanidad. En este sentido, hemos de tener en cuenta que para realizarse el hombre en la cultura no puede hacerlo aisladamente, sino que el hombre asimila esa cultura y por lo tanto esos valores a través de su relación con otros, a través de comunidades. Sin una comunidad el hombre no se realiza, sería pues un animal más o menos, sería imposible, ¿no? La cultura está formada no solamente por las fiestas, por los ritos de las religiones, por el idioma, por los elementos bellos que tienen los edificios, los adornos, la indumentaria, etc. También está formada por actitudes que hacen que esa cultura esté viva y, por otra parte, traen consigo una impronta que da al hombre la capacidad de efectuar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la creatividad, no la creación, la creatividad, la capacidad de llevar esos valores al máximo en cada una de sus realizaciones, es descubrir lo divino en lo humano y en las actividades. Y así nosotros, al aprender la cultura, disponemos de instrumentos para autorrealizarnos, para trabajar, para convivir. Al mismo tiempo, con la cultura nosotros no solamente comprendemos las situaciones, nos comprendemos a nosotros mismos, sabemos dónde estamos y
como consecuencia nosotros nos situamos con respecto a los demás. Sin la cultura, con todos sus elementos, no hay comunicación entre las personas. La cultura también nos da normatividad, es decir, nos da no solamente reglas, leyes, sino también valores, el sentido de la vida. Y al propio tiempo la cultura nos da una capacidad de prospectiva, es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer yo bien y qué debo evitar porque está mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En este sentido, en el plan de estudios encontramos que hay una relación paralela entre los diferentes aspectos de la autorrealización y los elementos de la cultura. Y eso son las asignaturas. Por ejemplo, vamos a ver lo más simple, la gramática, la matemática, nos enseñan a pensar y a expresarnos con rigor, con lógica, no siendo contradictorios con nosotros mismos. Tenemos también las actividades artísticas, el asombro del esplendor de las formas y de los colores. Tenemos, por otra parte, las ciencias humanas y sociales. La geografía nos enseña a situar las cosas, relacionarlas, ver las causas, las consecuencias en el aspecto bidimensional. Pero la historia nos sitúa más allá y nos hace agradecer todo lo que nos han dado las generaciones anteriores y nos capacita para aprender a evitar guerras, por ejemplo, a resolver conflictos y proyectarnos en un futuro de una manera mucho más sólida. Como dirían en antropología psicológica, uno ante un problema que tiene no va directamente a solucionar el problema, sino que echa la mirada hacia atrás, aprende de la historia y entonces ve qué opción es la más adecuada. Entonces, hay una serie de asignaturas que nos ayudan a resolver preguntas profundas en las personas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Eso está bien? Y entonces tenemos la filosofía, la ética. En este sentido, la capacidad crítica que nos dan estas materias nos ayudan a ver si lo que está sucediendo o lo que nos dicen está de acuerdo con la verdad o no. También nos ayudan la lengua y sobre todo la literatura, porque el espíritu del tiempo actual no se puede comprender si no comprendemos el espíritu del tiempo que nos dan novelas, poesía, etc. Y entonces estas bellas artes nos ayudan a hacer análisis de las ideas principales y secundarias y ver lo permanente y lo mudable en nuestra cultura. Tenemos, por otra parte, las materias trascendentes, la religión principalmente. Entonces, el criterio de moralidad, la religión católica y el sentido de la autosuperación, el sentido del perdón, la misericordia, el amor a toda costa, al prójimo, incluso al enemigo, etc. ¿no? Y por otra parte tenemos las ciencias naturales, la observación, el análisis empírico, etc. Tenernos a la realidad y no caer en idealismos. Dentro de este planteamiento es importante resaltar la importancia de la lectura, que nos acerca a las constantes de nuestra cultura. Entonces hay dos frases lapidarias. Una sociedad que lee no se deja vender por cualquier cosa. O la otra, estudiar supone haber leído. Entonces, con estos elementos nos preguntamos, ¿es que en la casa, en la educación familiar, en la escuela, en las diferentes asociaciones, se aprende otra cultura? No, sucede una especie de sistematización. No es la misma cultura en la que se da en primero de educación que en tercero, que en quinto, que en el bachiller, que en la universidad. Se hace sistemáticamente, pero al mismo tiempo se elabora simbólicamente. Y ahí hay un peligro.
cuando se elabora simbólicamente la cultura, podemos caer en la tentación de dejar aparte los valores. Y entonces aprenden ciencia pura, que es lo que decía usted, que es la barbarie del especialismo. Y entonces la educación ya no es enculturación en todo el sentido. Entonces hay peligro de caer en la aculturación, es negación, evitar o no dar toda la cultura que debe. Si no se enseña toda la cultura en todas sus partes y dimensiones, entonces la educación es incompleta. Y en este sentido se pierden elementos culturales y los sujetos sufren unas consecuencias, como es la descomposición de la identidad cultural de esa comunidad en donde se halla la escuela o donde una familia no enseña adecuadamente. Hay retraso académico, analfabetismo, hay descomposición social. Luego, después de otras generaciones, hay un vacío cultural, un nihilismo y se pierde el sentido común. Porque el sentido común lo tenemos las personas como sexto sentido, pero al mismo tiempo lo participamos con todos los demás a través de la cultura, teniendo un sentido común grupal, comunitario, familiar. Por eso cada familia debe tener sus idearios, sus valores y con la convivencia que se convierten en virtudes. Si esto no se cuida, sucede la deshumanización. Y hay ciertos intereses en la cultura actual que realmente se podría sospechar que se hace adrede de promover la aculturación. Es cuando los políticos tratan de adaptar la escuela o la familia al medio. ¿Cómo adaptan a la familia? A través de la televisión. ¿Cómo adaptan a la escuela? Mediante leyes vacías. El profesor en este caso pasa a ser un siervo entretenedor. No hay una enseñanza con todo el sentido pleno de la misma. El alumno en este caso busca en las aulas aquello que le da la televisión y la sociedad, que es la diversión. Incluso en la universidad se están adaptando muchas enseñanzas como si fueran alumnos de primaria o de infantil incluso. Entonces tenemos un proceso viciado. Las instituciones educativas, la familia, la escuela principalmente, son absorbidas precisamente por los disvalores, los valores contrarios a los valores, los vicios de la sociedad, y entonces se provoca una espiral deseducante. Las consecuencias de esto es aumento del fracaso escolar, que se hace pertinaz y se disfraza disminuyendo las notas para aprobar o aprobar directamente sin pruebas, la guetarización, los chinos con los chinos, los negros con los negros, los islámicos con los islámicos. Esto lo vemos en Estados Unidos y también en los banlieues de franceses. Esta guetarización impide precisamente lo que el humanismo sí que puede y ha demostrado que se puede efectuar, es la movilidad ascendente de las personas, que desde un ambiente pobre culturalmente, porque no solo económicamente, pueden escalar a mayores cuotas de humanización. El tercer grupo de consecuencias es la pérdida de pautas, normas, sentido común, se desmotivan los sujetos y entonces esa anomia cultural que provoca esta desmotivación por los estudios y por aprender más cultura llega a provocar, como dice Durkheim, el suicidio. Es alarmante lo que hemos encontrado en 2021, hay más de 4.000 suicidios al año en España. Se ha incrementado respecto al año anterior, los años anteriores el 21%, pero es que los intentos de suicidio han aumentado
un 25 más. Si sumamos el 21 más el 25, un 46% de relaciones con el suicidio. Por lo tanto, vemos que a largo plazo esto provoca la destrucción de las culturas en el momento de la civilización. Entonces, pedagógicamente, ¿cuál es la solución? La solución es que la familia se plantee ideario, que se plantee unas normas y unos valores que cohesionen las relaciones familiares, que se traduzca en trabajo, que se descubra lo divino en cada una de las actividades. La escuela, no enseñar lecciones asépticas, no aplicar el memorismo, sino enseñar lecciones con valores. Esto implica pasar de los contenidos no éticos, por ejemplo, al estudiar anatomía, fisiología, higiene, el cuerpo humano en quinto, pues es bueno ver cómo, aparte de la memoria, hay que trabajar la conciencia. Y entonces vemos como uno, al estudiar las partes del cuerpo humano y relacionarlo con lo que se está vendido por EDA, disforia de género, ver que esto es una situación emocional. Entonces se aprende higiene, salud, solidaridad, autocontrol, etc., precisamente para aprender los valores de sobriedad y distinguir los conceptos de género y sexo, que no son lo mismo, y como consecuencia llegar a descubrir el amor, que es diferente a una emoción, y llegar a las consecuencias últimas, a las acciones libres, como es el provocar los procesos de discernimiento a partir de los elementos culturales con valores y llegar a vivir con virtudes, no solamente con ideas que son valores, sino con virtudes que son hábitos positivos como la templanza, la castidad, la caridad. En fin, como dice la Fundación Interamericana de Ciencia y Vida, hay que fomentar, participar, engrandecer el asociacionismo en pro de la verdad y la vida, que implica precisamente dar la cultura plena y no partes de la cultura, porque eso es restringir la educación y por lo tanto achatar la vida de los alumnos.